Tengo muy claro que a la base de la vida hay principios de interconexión, de interdependencias con todas las formas de vida, que cuando me pasa algo necesito encontrar la raíz de lo que pasa externamente, la intimidad de mi sentir, me responsabilizo y esto crea profundidad. La experiencia humana es espiritual. Cuando tú acompañas a una persona a la muerte, en este dejarse ir, en este rendirse a la vida como acto de amor, allí hay una espiritualidad espontánea, natural. Es impresionante cómo todo puede ser vivido en una dimensión espiritual. E incluso el ateísmo es un momento fantástico de nuestras vidas. Rechazando la existencia de Dios, experimenta una responsabilización total de sí mismo. Entonces es un momento muy profundamente espiritual. El día de hoy está con nosotros Daniel Lumera del Instituto Lumera. Daniel es biólogo, investigador, escritor y referente sobre las ciencias del bienestar. Además, es autor de un libro que ha sido muy reconocido, que es La biología de la gentileza, y también del método My Life Design. Así que, pues, bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, a vosotros, a vuestro trabajo y a esta comunidad. Muchísimas gracias. Y quisiera preguntarte, hablando sobre a lo que vamos encaminados, ¿no? Como nueva humanidad, en la cual se habla mucho de la espiritualidad. Y justamente como se habla mucho de la espiritualidad, hay muchas distorsiones acerca de lo que es la espiritualidad y lo que es ser espiritual. Creo que hay mucha malinterpretación, mucha manipulación en ese término. Y, y yo quisiera que nos cuentes sobre la espiritualidad laica. ¿Cómo defines la espiritualidad laica y cómo puede aplicarse en una sociedad que está cada vez más polarizada, ¿no? Más dividida? Yo creo que hay una confusión muy grande entre espiritualidad y religión, básicamente. Espiritual es todo lo que nos acerca al significado auténtico de nuestra ley natural, de nuestra naturaleza, de nuestra heresía, de nuestra verdad más profunda, de nuestra unidad y simplemente del significado de la vida y de nuestra propia vocación. Esto es espiritual. Cuando yo acompaño a una persona a la muerte, esta es una de las líneas de investigación. Por ejemplo, algunas veces me ha pasado de ayudar a algunas madres a acompañar a sus hijas o a sus hijos a la muerte. Allí hay tanta espiritualidad espontánea. La experiencia humana es espiritual. Más allá del hecho que la espiritualidad es un constructo científicamente medible en términos de calidad de vida, de calidad de relaciones, de dieta emocional, de calidad de pensamientos, de inteligencia existencial y inteligencia espiritual, yo creo que cuando tú acompañas a una persona a la muerte, en esta desesperación, en este amor, en esta rabia, en esta aceptación profunda, en este dejarse ir, en este rendirse a la vida como acto de amor, allí hay una espiritualidad espontánea, natural, increíble, increíble. Yo no veo nada que no sea espiritual. Incluso hay una rabia que es profundamente espiritual. Hay una desesperación, hay una incertidumbre que si acogemos se convierte en una maestra para entregarnos, para confiar, para abrirnos a las infinitas posibilidades externas y a infinitos recursos internos. O sea, es impresionante cómo todo puede ser vivido en una dimensión espiritual. E incluso el ateísmo, las personas ateas, es un momento fantástico de nuestras vidas, porque el ateo, básicamente, rechazando la existencia de Dios, experimenta una responsabilización total de sí mismo. Entonces es un momento muy profundamente espiritual. Los ateos son más espirituales los ateos que no las personas que hablan con los ángeles, canalizan cosas y se pelean con el vecino de casa, no asumiéndose la responsabilidad de su mundo interior, de su frustración, del juicio y la necesidad de cambiar el mundo porque se sienten más evolucionados, más realizados. La espiritualidad es al revés, completamente otro mundo, otra cosa. Se fusiona y se basa sobre la complementariedad, sobre el hecho que tengo muy claro que de tu felicidad depende mi felicidad, de tu despertar depende mi despertar. Tengo muy claro que a la base de la vida hay principios de interconexión, de interdependencias con todas las formas de vida,
que cuando me pasa algo necesito encontrar la raíz de lo que pasa externamente, la intimidad de mi sentir, me responsabilizo y esto crea profundidad, esto crea espiritualidad. Entonces, yo creo que hay un malentendimiento muy grande y que justo los ambientes espirituales son los ambientes más distorsionados en general. Deberíamos hacer un acto de humildad y ponernos realmente a comprender, como por ejemplo, cuando yo entro aquí en la isla de Cerdeña, en el entretierra, y encuentro mujeres de 85, 90 años que tienen una experiencia de vida increíble, que están fusionadas con el ambiente natural, que tienen ritmos bionaturales completamente diferentes de este mundo hiperdigitalizado. Allí encuentro en su sabiduría natural, en la escucha, en la capacidad de pararse en cada instante, en sentirse parte de la naturaleza. Esta es espiritualidad. ¿Cómo se puede unir, tú que eres biólogo, que eres científico, cómo se puede unir la ciencia y la espiritualidad? ¿Qué avances hay en la quizás neurociencia para validar esa unión, ¿no? ¿Cómo ves tú? Porque siempre ha estado, y entendiendo un poco la historia de la ciencia y la religión, que en un momento se dividieron para no tratar estos temas que eran difíciles porque no eran tangibles y no se podían medir, pero que hoy, ¿no? La nueva ciencia abre un campo súper interesante de desarrollo, y creo que ha llegado el momento justamente en que se puede unir esa ciencia y espiritualidad, ¿no? ¿Cómo ves esa unión hoy en día? ¿Qué puede aportar a la humanidad, a nosotros? Muchas cosas en términos de salud, de bienestar y de calidad de vida, seguramente. Mi tarea es justamente en parte, es esta. O sea, hay muchísimas evidencias científicas de cómo, por ejemplo, los estados contemplativos mentales desinflaman no solo el cerebro, sino todo el cuerpo. El Massachusetts General Hospital ha hecho un estudio impresionante sobre el hecho que una mente contemplativa influye sobre la actividad de 1500 genes conectados a la muerte celular, a la producción de radicales libres, a los procesos de inflamación crónica que están a la base de cáncer, Alzheimer y todas las enfermedades que conocemos bien. Entonces, los estados meditativos y contemplativos de una mente contemplativa desinflama el cuerpo, reduce los procesos de envejecimiento. Estas solo son las investigaciones que pertenecen a la esfera genética, pero a partir de allí se abren un mundo, por ejemplo, en cómo los procesos meditativos desinflaman la mente. Significa el tono del humor, los estados depresivos, los estados de ansiedad, los ataques de pánico. Sabemos que hay una interconexión muy íntima entre proceso meditativo y salud mental, así como una interconexión íntima entre estados meditativos y desarrollo de las habilidades cognitivas. Los alumnos de las escuelas que aplican meditación sabemos que tienen 10 puntos más en media en los textos de habilidades cognitivas. Entonces es un mundo, pero si nosotros, por ejemplo, centramos en técnicas de respiraciones conscientes, por ejemplo, nosotros hemos estudiado muchísimo el ciclo de 28 respiraciones con un recha kakumbhaka final, con una apnea final a pulmones vacíos. Esta secuencia de 28 respiraciones, y es muy significativo que no sean 27, 29, 30, porque 28 son un ciclo lunar, un ciclo menstrual, es un biorritmo natural. Estas 28 respiraciones con una apnea final, que es una parte de la técnica meditativa que nosotros aplicamos, tiene un impacto directo en la regulación de la producción de epinefrina en el cerebro, que es un neuromodulador que después se transforma en noradrenalina en el cuerpo físico. Y entonces, en este contexto social, donde nosotros tenemos puntas arriba de adrenalina y de estrés y después bajones depresivos que intentamos, lo repito, compensar con el utilizo de la química farmacológica o del junk food, de la comida basura o de las relaciones tóxicas o de la sexualidad distorsionada. O sea, tenemos muchísimas mecánicas compensativas. Nosotros podemos regular estos altibajos a través de las correctas prácticas de respiración consciente. Otra técnica que nosotros utilizamos, por ejemplo, es el suspiro cíclico, que es una técnica muy impactante de respiración. Es la mejor técnica que existe
por evidencias de laboratorio, que impacta en 5 minutos más de la mindfulness, más de la visualización creativa, más de todas las técnicas de pranayama, más de, o sea, de cualquier otra técnica sobre la regulación de las hormonas que inflaman y están conectados con el estrés, el cortisol, básicamente. Y entonces nosotros sabemos que la meditación, según mi tradición, según el octúplice sendero de Patanjali, de Tirumala, de grandes maestros pasados, sabemos que la respiración consciente es la única función que es autónoma y regulable en nuestro cuerpo. Autónoma porque necesitamos huir cuando hay un peligro, regulable porque tiene una función evolutiva muy importante, porque así como las emociones disfuncionales como ansiedad o miedo, por ejemplo, o rabia, reducen nuestra respiración, la hacen clavicular y reducen la aportación de aire, de oxígeno adentro de los pulmones, que varía de 500 a 3.000 centímetros cúbicos en la norma, así baja, bajo la influencia de estas emociones, el aporte de oxígeno a nivel cerebral. Eso significa que nosotros podemos regular la respiración y cambiar, transformar e impactar sobre la calidad de nuestras emociones, transformando un estado de ansiedad en un estado de presencia, de lucidez, de creatividad, de determinación, de memoria, de presencia. Y esto tiene un impacto enorme, no solo en la calidad de nuestra dieta diaria emocional, sino incluso en la calidad, por ejemplo, de la oxigenación, de que cada respiro sea realmente impactante a nivel de metabolismo de glucosa o de oxígeno. O sea, hay un arte respiratoria realmente poderosa y profunda. Y nosotros estudiamos cómo injertar estas técnicas en un proceso meditativo muchísimo más amplio. Después, yo sigo siendo un monje, en el sentido que mi práctica meditativa es más o menos de 6 horas al día, 3 la mañana y 3 la tarde, pero esta herencia es no tanto un cumplir algo, un hacer algo, cumplir un deber, sino para mí es una consagración. Son espacios donde yo no hago algo, no confundo la práctica meditativa con un hacer. Es un momento donde no intento realizar algo, cumplir algo o conseguir algo, sino es un momento donde puedo donar mi tiempo, mi espacio, incluso mi impaciencia, mi profundidad, mi amor. Es un momento de perseverancia, un momento de constancia, de pasión, de entrega, un momento donde arder, quemar en la pura conciencia de ser. Y comprender que la meditación no es un acto puntual, es un estilo de vida, presupone quien cumple un camino meditativo, es un camino que influye sobre nuestros hábitos de alimentación, nuestra regulación relacional, nuestra capacidad de regular nuestras emociones y de comer emociones que sean inspiradoras, que que tengan altas frecuencias, incluso todo el mundo laboral. O sea, cuando comienza un proceso meditativo, una práctica meditativa, normalmente las personas saben que hay 1 o 2 momentos meditativos a lo largo del día. Hay el día, lo que hacemos, nuestra vida, y estos 2 momentos. Después, cuando la práctica se hace más madura, intensa, ¿qué pasa? Pasa que estos 2 momentos, estos 2 momentos de práctica ritual meditativa son los pilares, el fulcro, el centro alrededor del cual se mueven todas las otras cosas, y todas las otras cosas se transforman en algo funcional para que estos 2 momentos sean siempre más profundos. Entonces, si antes era la vida y estos 2 momentos, después es estos 2 momentos y la vida. Y al final, en una tercera fase más profunda, la vida misma se transforma en una práctica meditativa. Todo se vive como una práctica meditativa. Todos estamos en un camino, en el camino, independientemente del punto de comienzo, pero yo creo que hay algunas experiencias, algunas técnicas, si vividas con las correctas actitudes y el correcto estilo de vida, se convierten en experiencias de superconciencia, de beatitud, es indescriptible. Yo no he encontrado nada en esta vida, nada que ni de lejos pueda acercarse a la belleza, al éxtasis, a la integridad, a la maravilla que se desarrolla en los estados meditativos. Ni el sexo, ni la comida, ni el éxito, ni el dinero, incluso los hijos, el amor por un hijo,
yo no he encontrado personalmente nada que pueda acercarse a algo que da sentido al dolor y al amor y a todo lo que vivimos. Daniel, y quería hacerte una pregunta un poco más personal. Quería preguntarte, ¿qué le dirías a Daniel niño? Si tuvieras que darle un mensaje hoy a Daniel pequeño, ¿qué le dirías? Primero de todo quiero compartir esto. En mi tradición se dice que tú estás correctamente recorriendo el camino si cerrando los ojos pudieras ir en aquel lugar adentro de ti donde existen dos personas. La primera es tu versión con 8 años, la segunda es tu versión con 80 años. Y si preguntando a estas dos personas si están satisfechas de ti, de cómo eres ahora, de cómo contestas, reaccionas, de lo que estás cumpliendo, las dos serían satisfechas, significa que tu camino se está cumpliendo. Y entonces, a mi versión de niño, primero de todo le pediría perdón para todo lo que va a vivir. Entonces le diría, te pido perdón, te pido perdón. Y después le diría también que todo lo que se va a producir en su vida será en el dolor y en el amor fundamental, de no rechazar nada, de no rechazar nada, de no tener miedo del error y de agradecer sobre todo al padre, la madre y todas las personas que entran, incluso aquellas que nos ponen a la prueba porque son grandes maestros. Y entonces le diría de ponerse en la mochila 3 cosas. Gentileza, porque la vida es un nosotros y no un yo. Gratitud, para reconocer el valor de todo lo que hay. Y conciencia, para ser cada día presente en el milagro de la vida. Gracias. Y ya no tengo que preguntarte la segunda parte, porque era, ¿qué le dirías tú a Daniel del futuro? Y creo que está respondido. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Ha sido una entrevista muy, muy emotiva, muy, muy aclaradora en muchos aspectos. Espero que todas las personas que te escuchen, yo creo que vale la pena volver a repetir y volver a escuchar mucho de lo que has dicho para poder aclarar probablemente tantas ideas, conceptos que tenemos que no son correctos y para poder reconocernos y reconocer a los demás en nuestra grandeza, ¿no? Y dejar de vernos tanto en esas carencias y poder co-crear juntos una humanidad distinta, ¿no? Desde estos valores tan importantes como la gentileza, la cooperación, el perdón, la compasión, y regresar a vivir en esa intimidad con la naturaleza misma, que es un gran maestro, ¿no? Así que te agradezco muchísimo porque ha sido una entrevista inspiradora y que me imagino que igualmente será inspiradora para todos los que te van a escuchar. Gracias, Orly, por el trabajo precioso de servicio, de disponibilidad, de entrega que estás cumpliendo. Te reconozco, os reconozco, os agradezco mucho, os convido. Nos veremos pronto, yo creo, en el mundo o aquí en Cerdeña. Te envío un abrazo desde la luz de mi corazón y nos vemos pronto. Igualmente. Gracias, Daniel. En Global Mindfulness Group estamos a tu lado en cada etapa de tu transformación. Nuestros talleres gratuitos están diseñados para fortalecer tu bienestar y tu salud, paso a paso y a tu ritmo. Suscríbete, dale like y compártelo. Ayúdanos a llegar a más personas como tú que buscan armonía y bienestar. Apoya el trabajo generoso de todos los expertos que colaboran. Cuando nos cuidamos juntos, creamos un mundo más consciente y humano. Bienvenido a GMG.